dejes que te lo cuenten. Esta es la cobertura especial del Social TV Show Elecciones 2020. La gente solo está hablando de Trump, de Biden, de los estados, pero hay enmiendas que son trascendentales, son muy importantes, en dependencia del lugar en el que vivas. Para hablar de este tema, he invitado a Alejandro Pérez, quien es experto en temas financieros, asesor financiero, y va a detallarnos lo específico y lo importante de al menos dos de estas enmiendas que también aparecen en la boleta y que pueden afectar el curso de tu propiedad y de tu vida. Te lo explicamos en detalles. Buenas tardes, Alejandro, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Qué gustazo que estés aquí, un profesional de los medios, de la palabra, además, con libros de deportes publicados y ahora trabajando muy en serio el tema de la economía, que yo creo que va a marcar en gran medida la economía y las finanzas, la decisión de la gente en estas elecciones. No sé cuál es tu punto de vista. Sí, totalmente. La gente está muy pendiente de cómo puede ir la economía según gane un candidato u otro, y eso se ve mucho en el stock market, en la bolsa de valores, que ha estado en las últimas 2 o 3 semanas muy inestable. Fue muy mala la semana pasada. Muy mala. Pero hoy levantó el mercado. Hoy está todo ¿A qué arriba. crees que se deba que hoy despierta un día antes de las elecciones? Bueno, es bien difícil saber a qué responde la intención de tanta gente que influye en el mercado. Creo que hay un poco más de optimismo, pero mañana una decisión por ahí inesperada puede cambiar las cosas. Hay mucha volatilidad. Eso es lo único cierto ahora mismo. En caso de que la decisión final del resultado no esté mañana y demore días, como se está presagiando desde algunas fuentes, puede ser que esto ocurra. ¿Qué pasa con la bolsa en medio de esta situación? ¿Serían días muy malos los que se avecinan? Sí, normalmente eso es una de las cosas que más teme el mercado, que hay incertidumbre y que no se conozca el presidente una semana, 10 días, ahí puede haber una caída grande. No creo que tan grande como la que ocurrió entre febrero y marzo, que fue el pico, pero abajo. En el mercado hubo otra caída en septiembre, otra en junio. La vacuna contra el virus creo que es lo único que puede levantar definitivamente el mercado. Que gane uno, que gane otro. Hay gente que apuesta por uno, va a favorecer a algunos, el otro también tiene sus seguidores, pero creo que lo que está marcando ahora mismo es que los casos aumentan. Ya hay países en Europa que están volviendo a la cuarentena y se teme que en los Estados Unidos vuelva a pasar lo mismo y que la economía, que ya ha avanzado un poco, se ralentice otra vez. Es terrible porque se está hablando de un despunte con el tema de las vacunas más definitivo para marzo ahora. Hay varias, que sea tan lejos? A ver, hay bastante incertidumbre y es un proceso que está en manos de las autoridades regulatorias. Y hay un poco de secretismo. No es porque las compañías que están fabricando la vacuna, haciendo los ensayos, quieran mantener ese secretismo, sino porque es un proceso que toma tiempo. Entonces, por ahí a lo mejor sí, marzo, si las autoridades regulatorias creen que todavía no han presentado toda la documentación, piden más documentos, más pruebas de que funciona la vacuna, de que no hay reacciones adversas, de que es mejor, o sea, es un beneficio y no va a matar gente, básicamente. Pero por ahí puede llegar antes, o sea, no hay que ser tan pesimistas marzo, quizás enero, por ahí. Se está hablando como parte de las enmiendas en nuestro estado que tienen una incidencia en las finanzas, en las propiedades, en los temas importantes de la gente. Hay una de ellas que va dirigida al tema de los veteranos. ¿De qué se está hablando en esa enmienda? ¿Qué nos proponen? ¿Qué es lo que dice? Correcto. Esto es en la Florida. Se van a votar 6 enmiendas en la misma boleta en la que votas para el presidente de los Estados Unidos. Acá en la Florida, en todos los estados tienen sus enmiendas, hay 6 en la Florida. La número 6 propone, hasta ahora, los veteranos que fueron separados del ejército, fueron liberados del ejército por tener heridas en el combate, gozan de una ventaja en los impuestos que pagan por sus propiedades. Hasta este momento, cuando el veterano muere, se pierde ese beneficio. Esta enmienda, que necesita el 60% de los votos sí para aprobarse, pide o propone que sea traspasado ese beneficio a la esposa o al esposo que queda vivo cuando se muere el veterano, para darle un poco más de beneficio, bueno, a estas personas que han estado casados con un veterano y que, bueno, han sufrido también tener que ir a la guerra y las mutilaciones producto del combate. Ahora, hay un problema en este tema, que es que cuando la viuda o el viudo se vuelven a casar o reorganizan la vida, ahí se complicaba todo. Exacto. Si recibe el beneficio, se vuelve a casar, lo pierde. O si muere o si vende la propiedad. Pero si vende la propiedad y no se casa otra vez y compra otra propiedad, puede traspasarlo. Lo único que lo anula como tal es si muere, por supuesto, o si se casa con otra persona. Todo esto si se aprueba la enmienda. Si se aprueba, el 60% no es mayoría simple. El 60% de los votos tiene que ser sí
para que se apruebe esta enmienda. Bueno, todas. O sea, tiene que ser más del 60. Exacto. Como Hay mínimo 60. otra enmienda importante sobre el programa de salvar nuestras casas. Correcto. Esta es la número 5. Vamos a explicar primero qué es el Homestead Exemption. Es un beneficio que le da a los propietarios de las viviendas en la Florida una reducción en la cantidad de impuestos que pagan por sus propiedades. Para que sea aprobada tu aplicación tienes que cumplir con 3 requisitos. Primero, que sea tu residencia permanente o la residencia permanente de alguien que tú puedas poner como dependent en tu declaración de impuestos. Segundo, tienes que haber vivido en esa propiedad el 1 de enero del año en que deseas aplicar. Y tercero, no puedes haber rentado esa propiedad en más de 30 días en ningún año. 30 días consecutivos en ningún año. Básicamente, tiene que ser la propiedad donde tú vivas. Si es aplicado, si tú aplicas y es aprobada esta aplicación, puedes recibir hasta un descuento de $50,000, no en la cantidad de impuestos que pagas, sino en el valor de tu propiedad. Va el appraiser del condado o de la ciudad, te valora tu casa. Dice, por ejemplo, tu casa vale $100,000. Tú puedes recibir hasta un descuento de $50,000. A efecto de los impuestos que vas a pagar, ya tu casa no va a valer $100,000, sino va a valer $50,000 o más. O sea, hasta $50,000 es el descuento. ¿Qué es el beneficio Salvemos Nuestras Casas? Fue una enmienda que se aprobó en 1992 que limita hasta un máximo del 3% o del Consumer Price Index, el indicador que se usa para medir la inflación, que ha rozado entre el 2 y 3% en los últimos años. O sea, vamos a usar el 3% para hacer esta explicación sencilla. No puede aumentar más de un 3% año a año el valor de tu casa. Por ejemplo, esta misma propiedad, $100,000, valorada en el año 2020. Para el 2021 no puede aumentar más de $103,000, el 3% de $100,000, lo cual le pone un techo a la cantidad de impuestos que vas a pagar o de dinero que se te va a ir en impuestos por la propiedad año tras año. ¿Qué se va a votar ahora? Cuando tú tienes una propiedad y quieres pasar ese beneficio de Salvemos Nuestras Casas a otra propiedad tuya, tienes 2 años para hacerlo en este momento. Básicamente, una persona vende una propiedad, está 1 año y tanto viajando, rentando, lo que sea, tiene 2 años, tiene ese límite para comprarse otra propiedad y traspasar ese beneficio. Ahora se va a votar que tengas 3 años para que te dé más tiempo para buscar una nueva propiedad, no tengas Claro, para que sea más cómodo. Exacto. ¿Le ves futuro estas enmiendas? ¿Pasarán? Yo creo que sí, porque la gente vota y esto le conviene a la gente, sobre todo a los dueños de las propiedades. La parte mala es que los condados, las ciudades van a tener menos dinero porque van a recaudar menos. Se estima que en este primer año, si se aprueba, tendrá el condado de Miami-Dade $1.8 millones menos en impuestos, recaudará menos. Y a lo largo del tiempo, cuando más beneficiarios apliquen y se acojan a esta enmienda, si se aprueba, hasta $10 millones menos puede recaudar el condado en tema de impuestos por las propiedades. Perfecto. Es Alejandro Pérez que ha venido a la tarde del Social TV Show para explicarnos estos temas tan importantes de las finanzas que también se determinan, que también están en la boleta y que forman parte de las enmiendas en el estado de la Florida. Es Alejandro Pérez. Miren este rostro que se hará familiar entre nosotros para ayudarnos con todos estos temas tan importantes más allá de nuestra cobertura especial.